¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo amanecimos? Desde hace un buen rato, ¿verdad? Pues tráigase cafecito, porque hoy en Así es la Vida le tenemos una charla de estas que yo llamo sabrosas y nutritivas. Ya lo verá. ¿Se queda? Comenzamos. Bienvenidos. Así es la vida, así de irónica. Unos llevan a Muy buenos días, qué gusto nos da saludarlos. Hoy, ya se dio cuenta, salimos de casa y estamos felices de transmitir desde el Museo de Historia Mexicana este homenaje a la independencia de México. Claro, viva México y viva con todas sus letras y viva fuerte y viva independiente. Conocer nuestra historia es conocer y valorar nuestro presente. ¿Se queda en Así es la Vida? Gracias a mi productor Alfredo Díaz por traernos hasta acá, en la cámara Alberto Hidrogo. Soy Claudia Ábrego, bienvenidos a Así es la vida en la historia de la independencia mexicana. Comenzamos. Qué rico hablar de historia y hablarlo de una manera así, sabrosa. Lo que no nos contaron quizá en los libros, o a lo mejor sí, pero no quisimos leer, lo que no subrayabas para el examen de historia, ¿verdad? Ese es el tema de hoy en Así es la Vida, saboreando la historia sobre la independencia de México una vez más, conmemorando esta fecha desde el Museo de Historia Mexicana, un lugar hermoso, y agradecemos infinitamente el hecho de que el museo nos abra de nuevo sus puertas para venir a hacer este programa. Y ahora le presento a mi siguiente invitado. Él tiene un doctorado en historia, también es cronista del municipio de Santa Catarina. Sí. El doctor Antonio Guerrero, que es un agasajo también platicar con usted, doctor. Bienvenido. Mucho gusto, Gracias. Aquí estamos. ¿Cómo se gesta, a grosso modo, el movimiento de independencia? ¿Cómo se vivía en esa época? ¿Qué sucede alrededor de ello? Bueno, el primer intento insurgente comienza a partir de 1808. Okay. El famoso pacto del ayuntamiento, en el cual intervienen Francisco Primo de Verdad, otros personajes, y que este movimiento fue sofocado por los intendentes y los principales comerciantes de la Nueva España. ¿Qué proponían en ese pacto? Estaba, a grosso modo, maestro. Francia había invadido España. Sí. Y habían encarcelado a Fernando VII, y se estaba dando la disyuntiva, decían los criollos no hispanos, que ellos dependían de un rey Borbón, no de Francia. Entonces es el primer intento, al fin de cuentas, pero también fue precedido a principios del siglo XIX, hubo una escasez de granos, y esto como que también es algo típico entre los mexicanos, cuando falta la comida. Preferente, pánico. Sí, dice, cuando no hay para todos hay patadas, ¿verdad? Sí, claro. Entonces el maíz, el frijol, ciertos recursos que escasearon y que de una u otra manera también se encarecieron a raíz, primero, la venta de la Luisiana a Francia, y que nos puso muy cerca de las 13 colonias, y la otra, que Napoleón Bonaparte invade la península ibérica, y que también eso nos da a entender cómo el grito de independencia, el grito de Dolores, hace referencia a viva Fernando VII, porque muchos apoyaron la invasión napoleónica a España. Y aquí la disyuntiva es, bueno, nosotros dependemos de España, no dependemos de Francia. Exacto. Pero también se convocan a las famosas constituciones de Cádiz, en la cual participa mucha gente, especialmente aquí del noreste mexicano, Miguel Ramos Arizpe, y ese fue el parteaguas. El 16 de septiembre de 1810, el padre Hidalgo, se supone, o lo que nos platica la historia, de que salió muy temprano y que durante la misa empezaron a tocar las campanas, le dieron la libertad a todos los presos que estaban cautivos. Bien. Y es que lo descubrieron, sí, ¿no? Sí. Eso también nos cuenta la historia, los descubrieron. Porque también hay otra etapa muy curiosa, previa, las reuniones que tenían en la casa de la corregidora. Cuéntenos, porque se dicen unas cosas tremendas. Hay bastantes cosas ahí. La de Miguel Domínguez, que era el corregidor, y su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez, en la cual se reunían a platicarse, a tomar chocolate y a hablar de teatro y del enciclopedismo francés y esas ondas, pero que en realidad uno de los principales promotores de este movimiento era ni más ni menos que Ignacio Allende, y que invitan al padre Hidalgo, porque el padre Hidalgo se aburría y no tenía nada que hacer en el curato. Y le gustaba mucho al padre Hidalgo el teatro. Y el ambiente, pues sí. Lo vi en una película sobre su vida. La farándula, le gustaba la farándula al padre. Pero que cuando se dieron cuenta, sucedió ahí una historia que es lo que han estado manejando mucho en este programa, la otra parte de la historia. Claro. La historia nos la ponen personajes, fechas y datos, pero se nos olvida el contexto, y el contexto está organizado de qué vivían, qué comían, dónde dormían,
que hacían. Entonces es la parte privada y eso se manifiesta mucho lo que llaman la historia de las mentalidades, que está recuperándose mucho, la historia de los anales. El ser humano que se manifiesta a partir como un ser en destino, pero también contextualizado. Claro. ¿Qué contexto era el que predominaba? Entonces, el contexto básicamente es que se juntaban básicamente a verse don Ignacio Allende y doña Josefa Ortiz de Domínguez, y que se supone se dieron cuenta de que la señora estaba embarazada de él, y que Miguel Domínguez tiene que avisar de que en su casa estaban reuniéndose. O sea, él mismo era un conspirador y que estaban ahí tratando de cómo independizarse. Él los delata, celoso. atrapan a doña Josefa, la encierran, doña Josefa avisa y les dice a un mozo, oye, ve avísale a Ignacio Allende que ya nos pescaron, y que durante el previo a llegar a San Miguel el Grande o San Miguel de Allende, Guanajuato, llegan al pueblo de Dolores, donde le avisan al padre Hidalgo, y el padre Hidalgo tenía el apodo del Zorro, y entonces aprovecha. ¿Sí? Dicen que la ocasión hace al ladrón, pero no era ladrón. O quién sabe, porque también se acusaron ahí de tantas cosas. ¿Sí? Y que el padre Hidalgo aprovecha la situación, y es cuando, previo a la misa, a las 4 o 5 de la mañana, tocan las campanas, le dan la libertad a los cautivos, y se muere el mal gobierno, vamos a agarrar gachupines, viva Fernando VII, viva la Nueva España, empezaron a gritar, agarran el estandarte de la Virgen de Guadalupe. A ver, doctor Guerrero, te voy a interrumpir. Dices que le decían el Zorro al cura Hidalgo. ¿Por qué? Por astuto, por inteligente, por taimado, por... Dicen que era tremendo, rebelde, sí, definitivamente. Travieso. Él estudió y se preparó para ocupar un cargo muy importante en la élite de la iglesia novohispana, pero por su afición a los juegos, su inteligencia, además también era muy dado a leer ya no tanto a los clásicos grecolatinos, sino que también le gustaba mucho leer el enciclopedismo francés, las ideas de Diderot y de otros personajes ilustres. Y eso como que lo fue apartando. Además hablaba muy bien francés y le gustaba el teatro, pero le gustaban las mujeres y jugaba también a los dados. ¿Ah, sí? Toda esa serie de circunstancias lo fueron anteponiendo y lo mandaron a templos así como de segunda, tercera categoría para toda la preparación. Recuerden que había sido rector del Colegio San Nicolás Hidalgo, entonces estaba ya abandonado, prácticamente aburrido, todo su trabajo pastoral lo hacían los diáconos, y en consecuencia él, para no perder tiempo, dicen que Allende lo empezó a invitar a las reuniones que tenían en la casa de los corregidores, en donde coinciden, pero dicen que era una participación bastante pasiva, no era muy activo, sino ahí el bueno de todo esto es una pareja muy interesante, la de Miguel de Domínguez y doña Josefa Ortiz Domínguez, que como la historia se supone, y eso lo manifiesta mucho Ibargüengoitia en los Pasos de López, de que se dieron cuenta de que doña Josefa estaba embarazada y que eso es lo que provoca al fin de cuentas que el esposo se queje y avise ante los superiores de que en su casa, Miguel de Domínguez, de que se estaban reuniendo en su casa y que ahí estaba todo el desgarriate. Dudaba que ese embarazo no fuera de él, sino de Allende. Y que luego también doña Josefa alcanza a decirle a uno de sus mozos que vaya a avisarle a Allende, pero previo al camino de San Miguel el Grande, le avisan al padre Hidalgo y el padre Hidalgo, y después han confeccionado, dicen que el padre Hidalgo que Allende estaba en la casa del padre Hidalgo y que ambos se fueron a misa, tocan las campanas, convocan a ese movimiento, pero es un grito de guerra, doctor, no es seguro, son al fin de cuentas asegúnes porque entonces, está muy manipulada la historia. La otra versión sería que el padre Hidalgo se adelantó, así antes, no se esperó completamente, a que Allende le dijera lánzate. Y de eso va a crearse una rivalidad entre ellos. Aquí cerca de Saltillo empiezan es más, ya cuando llegan a Saltillo, el padre Hidalgo ya no tenía el control de todos los ejércitos, porque sí empezaron a saquear, la turba enardecida, empiezan las primeras y graves consecuentes derrotas. Entonces se supone que iban huyendo, que iban a comprar armamento, que se habían robado los recursos, y todas esas consecuencias nos hacen suponer una situación que debemos clarificar. ¿Qué era? La independencia surge a partir de un contexto de rebelión, primero entre los criollos, la élite novohispana que vivía preferentemente en el Bajío, por otro lado la coyuntura que se genera a partir de la independencia de los Estados Unidos, las 13 colonias, y la otra la influencia enciclopedista y también las francesas, que proponen una nueva forma de gobierno, la triple relación de poderes de Montesquieu, pero la otra también la invasión napoleónica a España, que hacen decir nosotros dependemos de España, no de Francia, y además también el excesivo control que tenía la gente del consulado, los comerciantes, que impedían que hubiera comercio entre la Nueva España, con la Nueva Granada y otros virreinatos.
Entonces, bueno, también habría que considerar el hecho de que hubo una escasez de granos. Sí. Y eso también movió a la eso gente, movió hubo una sí, hambruna y hubo una escasez. claro. Entonces, todas esas consecuencias se nos pueden definir. Eso es lo que estamos considerando, de que España o la Nueva España se halla aparentemente separado de España. Esto se va a dar 11 años después, pero dicen que al fin de cuentas fue un ligero y corto reventón que termina el 21 de marzo de 1811 en Acatita de Baján, cuando atrapan a Hidalgo, Allende y a cerca de 800 insurgentes. Y es cuando surge la siguiente etapa, la del padre Morelos. Pero aquí de parte femenina habría que reconocer doña Josefa Ortiz Domínguez, Leona Vicario con el padre Morelos, y que incluso dicen que también cuando atraparon al padre Hidalgo, aquí viene la figura de esta señora, la mujer más guapa, que supuestamente la famosa Güera Rodríguez, que había dicho que existió. Pero me lo cuentas después de la pausa, claro que porque sí, tengo que ir a pausa, pero quiero que me cuentes la historia de la Güera Rodríguez y por qué se hizo famosa, y qué papel jugó ¿por qué no se hizo famosa? Y qué no se hizo famosa y en qué no, ¿verdad? ¿Y qué hizo ella en el movimiento? Si la Güera hablara. ¿O qué? No, sí. Ándele, si la Güera hablara. Sí. Bueno, después de la pausa le seguimos transmitiendo desde el Museo de Historia Mexicana, hermoso lugar, para que venga y recorra. Aproveche que es septiembre, estamos en el mes de la patria, vale la pena visitar este museo, se lo recomendamos muchísimo. Le seguimos en 2 minutitos.